Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 para todo el país y en nuestras redes digitales para todo el mundo. Hoy tenemos muchos contenidos para recomendar. Uno en particular tiene que ver con esa actitud que a veces tenemos de querer empezar a hacer deportes. Estamos un poquitito pasaditos de peso y queremos empezar a correr. Bueno, hay que tomárselo con calma. Escuchen al doctor Pedro Amonte en el tramo final de esta edición. Rose Gaffione, como ustedes saben, es jurado de Bake Off, pero previamente se licenció hace ya un tiempo en Relaciones Públicas. Estuvo viviendo en la República Argentina. Hay algunas consideraciones que hace Rose respecto a la ética y a la estética en la mesa y a ese arte de atender, de servir, de recibir. De todo esto estaremos hablando con Rose Gaffione aquí en esta entrega. Y el Enjoy de Punta del Este será sede de Punta Show 2023. Isos, productora, realizadora de eventos, lleva una vez más adelante este encuentro sobre la televisión en todas sus formas, sobre todo tomando como referencia las plataformas, lo digital, cruzando todo. Estaremos con María Soto, es la presidenta del grupo Isos, que es la que nos convoca a este encuentro. Estaremos conociendo los detalles de este evento internacional también en esta edición. Comenzamos. Grupo Isos organiza el Punta Show Entertainment, en este caso 2023, luego de haber atravesado también por esa circunstancia de la pandemia que obligó a reposicionarse. Y está María Soto con nosotros, presidenta del Grupo Isos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Daniel? Un bien, gusto. Bien, muy bien. Bueno, qué lindo recibirte. Sería muy interesante porque de pronto no todos tenemos por qué saber qué es Grupo Isos en Uruguay, que ya tiene 20 años. 20 años, sí. Parece mentira, pero el tiempo pasa. Nosotros estamos trabajando hace 20 años en esta industria audiovisual que, bueno, comenzamos con la televisión de cable prácticamente, ¿no? Allá Claro. por los años 90 cuando lanza el cable. Y hoy estamos hablando de OTT, de eSport y de una cantidad de plataformas que no nos imaginábamos que iban a aparecer. Pero 20 años. Todos esos temas estarán además en este encuentro de Punta Show. Si debieras trazar una línea de tiempo, hace 20 años los temas, si se quiere, los problemas, los desafíos eran tan distintos a los actuales, ¿no? Exactamente, en aquel momento me acuerdo que, bueno, se presentaban señales como el caso de Lab TV en su momento, Claxon, todos esos grupos que nucleaban a una cantidad de productoras y contenidos internacionales, y hoy estamos hablando ya de otras temáticas, de otras plataformas que no nos imaginábamos que íbamos a estar encontrando. Desde luego, y ahí con un impacto muy fuerte de lo digital. Si te parece, vamos a hablar de eso, pero presentemos Punta Show en esta edición. ¿Qué va a tener? Bueno, Punta Show se presenta el 27 y 28 de abril en el Hotel Enjoy, como ya es tradicional, porque claro. Comenzamos a hacerlo en el 2004, en la primera edición, y este año vamos a encontrarnos con las temáticas como el caso de los eSport, que es una... ¿Qué son los eSports? Uno debería decir, bueno, ¿qué será acaso algo vinculado al deporte de lo que tanto hay? No, hay un matiz ahí, ¿no? Hay un matiz ahí. Para mí era totalmente nuevo como organizadora de eventos. Nos incursionamos en esa temática justamente a raíz de la inquietud de los propios programadores. Por ejemplo, el caso de Paramount, lo que antes era Viacom o las señales MTV y otras señales de la industria, que empezaron a generar ese tipo de contenidos. ¿Y por qué empezaron a generar ese tipo de contenidos? Porque hay nuevas audiencias y esas nuevas audiencias ya no están en la televisión tradicional como era la televisión de cable, sino que ahora están en otras plataformas como TikTok o Twitch, que son totalmente nuevas para todos nosotros y que para ellos también son plataformas nuevas y tienen que ir a buscar esas audiencias. O sea, vos generás contenidos para audiencias que ya no están en las plataformas tradicionales. Claro, claro. Y en una industria que tal vez si lo viéramos con perspectiva, o en este caso con retrospectiva, no había tantos movimientos. Había movimientos porque además la creatividad, la innovación estaban muy presentes. Es una industria que no admite quedarse al margen de lo innovador, pero parece que todo era mucho más estable. De repente, una irrupción de lo digital que cambió todo. Y ahí es donde te pregunto, el asunto va a estar, o sea, esta especie de, no sé si llamarlo TV versus plataformas digitales, pero algo de eso hay.
Exactamente. Bueno, nosotros siempre estuvimos acompañando el crecimiento de la industria de la televisión por cable, pero hoy la televisión por cable, justamente en Uruguay, que fue el último país en Latinoamérica que obtuvo el derecho a poder ofrecer internet a su usuario final, porque en realidad los cableoperadores del interior recién a partir de ahora, del 2023, pueden ofrecerle internet también a sus usuarios. Ellos tienen la necesidad imperiosa de poder ofrecer servicios, no solamente de contenido, sino también de internet, porque si no van perdiendo inmensidad de abonados. La gente se les va, es una noticia reciente. Hay mucho de esto que plantea el Punta Show que tiene que ver con eso, ¿no? Con ser creativos para retener público, ¿eh? Y ahí hay un impacto de lo digital. María, después está, por ejemplo, el rating. ¿Qué cosa sería el rating? Exactamente. Bueno, ahí vamos a contar justamente con la presencia de Business Bureau, que es una consultora a nivel internacional, que ahora el rating no solamente está en la radio o en la televisión, como nosotros estábamos acostumbrados, o en un medio de prensa tradicional, sino también el rating hoy está en esas otras plataformas y en el streaming, está en lo digital. Bueno, vos lo tenés clarísimo, ¿no? Hoy vos preparás una propuesta publicitaria, una propuesta con retorno de comunicación y tenés que tener lo tradicional y a su vez también lo digital, porque si no es como que te quedaste en el camino. Exactamente, el abanico bien abierto. Y mencionabas al pasar lo de las nuevas audiencias. Es posible medirlas también. Exactamente. Las nuevas audiencias, por ejemplo, mi sobrino con 13 años, que no te mira la televisión tradicional como mirábamos nosotros a esa edad, hoy está en TikTok, por ejemplo. Y esas nuevas audiencias, que son las que quieren captar justamente las marcas. Por eso es que vamos a estar hablando también con agencias de publicidad y con esas empresas que están mirando dónde están las audiencias. Y a su vez, ellos son los que le tienen que dar los elementos a las señales de televisión. Te hablo, por ejemplo, de un Pluto TV o de un Disney Plus o de los mismos canales de televisión tradicional. Porque hoy, por ejemplo, no sé, el fenómeno Gran Hermano. El fenómeno Gran Hermano, que quizás nosotros lo podíamos ver en la televisión tradicional, pero nuestros hijos o sobrinos o los vecinos más chicos o gente que por ahí no tiene televisión tradicional y no te mira la pantalla o el Smart TV y lo ven en su computador o en su teléfono, bueno, ahí tú, en tu móvil, ahí tenés esas audiencias donde las marcas necesitan también captarlas. Claro, de hecho, tengo entendido, por ejemplo, Pluto TV, hasta hace un tiempo mencionó ¿qué es esto? ¿No? O sea, hasta podías tomarlo para la broma. Y fue la principal fuente de emisión de Gran Hermano. Exactamente. Tuvieron cifras extraordinarias que ellos van a estar comentando justamente porque Paramount es uno de los presentadores del evento y ellos van a estar comentando sobre lo que fue el fenómeno Gran Hermano, lo que fue en Instagram y las transmisiones también en TikTok de sus influencers, porque hoy por hoy estamos hablando también de este evento, pero con otros actores, como por ejemplo los influencers, que no eran un público potencial para lo que era Punta Show, pero que hoy sí son público objetivo, porque son maneras también de comunicar el evento y de comunicar todo lo que sucede en el evento. Desde luego, y además hasta los patrones de consumo han cambiado mucho en función también de estas figuras, ¿no? Las nuevas audiencias son las que después te demandan que compres A, B o C en función también de sus propias apetencias para consumir material audiovisual. Y después me llamó la atención esto de los contenidos y sobre todo las plataformas OTT. ¿Qué significan estas plataformas? Exacto. Bueno, por ejemplo, en el caso de Netflix, que sabemos que tiene prácticamente un 15% de lo que es el streaming global, Netflix, o el caso, por ejemplo, de Pluto TV, que estábamos hablando ahora, o TikTok, que también lo mencionábamos, con un 3% de lo que es el streaming a nivel global. O sea, todo lo que va por streaming está bajo este paraguas. Exacto, bajo este paraguas. Va a estar la gente de DirecTV Go, por ejemplo, también participando, y gente que está trabajando en este sentido con las OTT y que está visualizando qué es lo que está pasando con el consumidor. Entonces vos tenés, no sé, un Smart TV y tenés desde un Netflix, un Amazon Prime Video, tenés la oferta Pluto TV, tenés la oferta de YouTube, que es otra, ¿no?, de las plataformas que tiene un 11% de lo que es el streaming global. Y vos decís, bueno, y con todas esas plataformas, ¿yo qué hago? ¿No? Yo como consumidor, bueno, tengo cable,
tengo todas estas plataformas, y la billetera llega un momento que no te da. Entonces tenés que empezar a optar y elegir por distintas plataformas. Entonces, sobre estas temáticas vamos a estar hablando, porque obviamente que es algo que también le influye al operador, operador final. Claro, la televisión se juega al futuro. En instancias como esta, por ejemplo, se juega al futuro, porque además uno a veces tiene cierto temor a caer en los lugares comunes, ¿no? Pero esa lucha, esa batalla cuerpo a cuerpo, internet, televisión, está planteada. Exactamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, en esta edición vamos a encontrar a productores de América TV. Viene la gerenta de producción de América TV, que va a estar hablando del fenómeno Tinelli, que vuelve al Canal América, y a su vez también el gerente de programación de Canal 13 de Chile, o el gerente de programación de Telefuturo de Paraguay, que ellos quieren hacer alianzas, inclusive acá en Uruguay, con canales uruguayos abiertos o privados o distintas empresas que quieran producir y bajar costos. Porque ¿qué pasa? Se ha detectado de que las audiencias, por ejemplo, la audiencia uruguaya quiere ver contenidos uruguayos, y la audiencia argentina quiere ver contenidos argentinos, y la audiencia chilena, los chilenos, y así van pasando todos los países. Entonces hay que generar contenido nacional, y eso de que la televisión abierta no se ve, claro que se ve. Lo que pasa es que también tenés que estar en otras plataformas al paralelo, porque hay audiencias que por ahí no están en la televisión abierta, lo que decíamos recién de Gran Hermano, pero sí están en en otros canales de streaming, pero son los contenidos que vos estás viendo en la televisión abierta. Entonces es como que vos tenés que hacer ahí un equilibrio entre las distintas plataformas, pero los contenidos se ven, en las distintas plataformas se ven. Y ahí es donde queremos también apuntar a que estén todos los tipos de canales, ¿no?, de visualización. Me encanta esto, María, porque además esto es una enorme oportunidad para Uruguay. El prestigio de Punta Show se mide porque todos estos personajes que mencionaste acomodaron sus agendas para estar ahí. O sea, entienden que es relevante, que es estratégico participar de este evento. Por lo tanto, no queda otra cosa que felicitarlos, porque han logrado algo enorme a lo largo de este tiempo. Sí, la verdad que, bueno, contentos porque ya son 20 ediciones en el Hotel Enjoy, una ciudad maravillosa como es Punta del Este, que acoge a muchos turistas, pero en este caso un congreso internacional, digo, ya de muchos años, y a su vez a la industria audiovisual, ¿no? Que yo creo que tenemos que potenciar a Uruguay como polo de distribución de contenidos y generar este tipo de instancias, como nos apoya la Intendencia de Maldonado o el Ministerio de Turismo, de generar contenidos hacia afuera, porque Uruguay tiene todo un potencial, hay muchas exoneraciones y muchas posibilidades que tienen las empresas internacionales de poder producir en Uruguay buenos contenidos. Sí, creo que se está dando además como una especie de ecosistema perfecto, donde está el talento, el intelecto, la producción de las empresas privadas, y hay mucha participación del Estado en sus distintas dimensiones, y creo que hay una visión, hay una visión allí donde todos coinciden. Uruguay puede ser un gran país para el mundo audiovisual. Así que estamos celebrando la realización de estos eventos. María, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos. María Soto, presidenta del Grupo ISOS, estuvo con nosotros. Este es el plan, aquí por Canal 11 de Punta del Este. Este es el plan. Ahora, hablar de libros con Mariana Zavala, periodista, editora. Mariana, ¿cómo te va? Hola, Daniel, muy bien, muchas gracias. Qué lindo recibirte en un día muy especial, además. Sí, 23 de abril. Hoy celebramos el Día Internacional del Libro. No, aclaro que en Uruguay normalmente, siempre lo festejamos en mayo por otras razones, pero en el caso internacional se festeja por el nacimiento de Shakespeare y de Cervantes, aunque hay un poco de polémica en torno a las fechas. Bueno, como siempre, estas cuestiones traen polémica. Pero no importa, la excusa es perfecta para traer un par de libros que hablan sobre libros. Qué desafío elegir 2 libros en este día. Sí, pero la verdad es que estas 2 autoras me lo dieron servidos. Por un lado tenemos El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es una española que está rompiendo todos los esquemas. Ella con su ensayo sobre la historia de los libros, que es en definitiva El infinito en un junco, decía que está rompiendo los esquemas porque además de que está vendiendo un montón, ha hecho
pasar la barrera del ensayo, que normalmente es difícil que se conviertan en bestsellers, y lo más lindo es que lo hace contando justamente la historia de los libros. Claro, una mujer joven, por otra parte. Es una mujer joven, nació en el 79, Uh-huh. Es una filóloga que cuando se propuso hacer esta historia de los libros no pretendía más que una divulgación, Uh-huh. y sin embargo, para sorpresa de todos, incluyendo la editorial, que en este caso el sello es Ciruela. Y la propia autora Y ha la dicho propia que se autora sorprendió por este éxito. Se sorprendió, yo creo que el secreto de su éxito está en que es impresionante la historia que cuenta, pero la cuenta como novelada. O sea, nosotros en este libro vamos a fascinarnos con la historia como pocas veces. Le vamos a encontrar visos de realidad con nuestra actualidad, porque ella lo trae al presente todo el tiempo. Te habla de la antigua Roma, te habla de la Biblioteca de Alejandría, pero todo el tiempo te está mostrando cómo esto de los libros es un hilo invisible que nunca se rompió. Claro. Es una historia de supervivencia la del libro, y queda muy reflejado en este Qué bueno este eso, ensayo. La historia de la supervivencia, cuando también tantas veces hemos anunciado la muerte del libro, y renace con más vigor el libro como objeto también, ¿no? Exacto. Así que estamos hablando de un libro de libros, si se quiere, y de eso que mencionabas al pasar, lo poderoso de la palabra escrita. Sí, la palabra escrita, que como ella misma dice, ¿qué es la palabra? No es más que un soplo en el aire, y el libro es el interés porque esa palabra permanezca, se sostenga y pase de generación en generación. Por eso ha habido luchas increíbles, un montón de gente que perdió la vida por defender los libros. Claro. Vamos a conocer cuando los libros eran en realidad una cuestión de oralidad, vamos a conocer cuándo es que aparece la puntuación, por qué antes los libros no tenían título. Vamos a ir descubriendo todas esas cosas, pero sobre todo si lo leemos vamos a darnos cuenta cómo como lectores somos parte de una gran cofradía que vive y lucha, y además conocerla a ella. Yo los invito que, además de leer el libro, que es un imprescindible, un excelente regalo, siempre van a quedar bien. Si no saben qué libro regalar, escojan pero además se van a dar cuenta que siguiéndola a ella una chica, porque la verdad que es muy joven, súper dulce, tiene unas columnas en el diario El País que enamoran y que se pueden seguir, y quizá una de las noticias más lindas es que se está volviendo una celebridad en el buen sentido del término, y que llega a Uruguay en pocos días. Exactamente, me decías eso y me parece una oportunidad fantástica para conocer mucho más a Irene Vallejo. Así que lo que plantea es un viaje por papiros, por escritos, por secretos. Por secretos, ni que hablar. Vamos a encontrar un montón de explicaciones a cosas que no nos imaginábamos, los formatos que ha tenido el libro, quiénes han sido sus principales defensores, cuál ha sido la primera mujer escritora que se reconoce. Mira qué bueno. Buen plan, ¿eh? Buen plan. Un buen plan, de verdad que es un buen plan. Buen plan. Y después nos vamos en las recomendaciones de Mariana Zavala a Los armarios vacíos. En este caso, un libro de Annie Ernaux, que por otra parte es la última premio Nobel. Sí, elegí traerla a Annie Ernaux. En este caso el libro se llama Armarios vacíos, pero elegí traerla a ella como autora porque justamente el recibir el Nobel, como lo recibió en diciembre del año pasado, es un reconocimiento a su trayectoria. En definitiva, ella tiene más de 20 libros. Estamos hablando de una escritora francesa de 82 años. Armarios vacíos que traigo hoy es su primera novela, pero de verdad cualquier título que elijan de ella es una manera de encontrarnos con un género que de algún modo se le ha dado en llamar autoficción, a veces con un cierto recelo, se ha puesto un poquito de moda, pero la verdad que la autoficción que hace ella es muy personal. Lo que ella hace, incluso se dice que ha como generado un nuevo estilo de contarse en primera persona, pero de una manera universal. Cuando nosotros vayamos a leer este libro, que en este caso se trata de la ruptura de dos mundos, ella está como a caballo en Armarios vacíos cuenta la historia de sus padres, que son unos de la clase baja de Francia, que han podido con esfuerzo montar un almacén y un bar, y se reconocen de la clase baja, y todos sus ahorros los vuelcan para poder pagarle la educación privada a Annie. Ella logra pasar a un colegio privado
y pasa una barrera que parecía infranqueable. Ella es súper inteligente y con excelentes notas logra hacerse un lugar en ese otro mundo, pero el precio es que ella siempre se va a sentir a caballo de esos dos mundos, ¿no? Claro, claro. Así que se hizo fuerte en otros géneros y parece estar descubriendo este tan novedoso que tú describías, hablando de esa ruptura de dos mundos que tú mencionabas, lo cual nos lleva a pensar que también puede ser un libro que refiere a las grietas. Sí, lo vamos a sentir así, porque en definitiva ella lo que siente es que no pertenece ya a ninguno de los dos mundos, porque son mundos que en definitiva, si bien ella está a caballo de los dos, decía, es muy difícil que se toquen, y cuando se tocan duele. ¿Por qué? Ella, al haberse salido de su mundo para pasar al otro, ella lo que logra es sentirse como un poquito sapo de otro pozo en ese mundo burgués de la Francia de esos años, pero a su vez también reniega de su mundo donde nació, ama a sus padres, pero un poco de ira les tiene también, porque la obligaron de algún modo a dar ese paso que la saca de sus raíces. Entonces, es en definitiva un drama que más tarde o más temprano todos en algún momento hemos sentido, ¿no? Sí. Qué impresionante lo que decís, porque además hay que instalar estos temas en aquel tiempo. En aquel tiempo, y la verdad es que tiene trascendencia porque también en la actualidad tú lees este libro, que en este caso es del 73, y de verdad te impresiona. Es como yo cuando lo leí dije, bueno, esto es como un cuadro de Goya, porque te muestra la realidad totalmente al descarnado, tal cual es, con las frases tal cual son, porque habla en primera persona, y sin embargo encontrás belleza en eso que es duro, ¿no? Bueno, estamos además regalándole a nuestra teleaudiencia Los armarios vacíos de Annie Ernaux y El infinito en un junco de Irene Vallejo. Muchas gracias, Mariana, por estos minutos. Gracias a ti, Daniel. Seguimos luego de la pausa con Este es el plan, y si ustedes están planeando invertir, tengo una recomendación muy especial de Pablo Gasalla, de Inmobiliaria Gasalla. En ese sentido, les acercamos una opción de la mano de Gasalla Inmobiliaria. Se trata de Sufriategui Building. Es una serie de apartamentos en la playa para vivir todo el año. Este edificio, desarrollado por Gasalla Construcciones, es una gran opción si lo que buscan es una unidad bien ubicada, de excelente calidad y bajos gastos comunes. Es ideal además para obtener rentabilidad o simplemente disfrutarla. Sufriategui Building propone unidades de un dormitorio desde 54 metros cuadrados, y hay que aprovechar hoy el valor lanzamiento desde $135.000 con ocupación en primavera de este año. No hay mejor plan que este. Invertí bien, invertí tranquilo, de la mano de Gasalla Inmobiliaria. Qué placer recibir a Rose Galfione. ¿Se dice bien, Rose? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Perfecto, muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, Galfione, un apellido que tiene también como su historia. Sí, yo siempre digo que soy portadora de apellido porque en realidad mi apellido paterno es Papantonakis. Mi familia es de origen griego. Y yo sigo usando el apellido de mi ex marido. Ay, ¿cómo lo lleva él, por ejemplo, el tema? Muy bien, además, como yo siempre le digo, la verdad que hago honor al apellido porque está bien usado y él está muy bien, representado. Claro. Y bueno, es el apellido de mis hijas también, desde así luego. Que y por suerte con él tengo muy buena relación, así que nunca tuvo problema. Es una marca registrada hoy en día y Papantonakis es un apellido un poco complicado, entonces siempre... Claro, ahora le preguntarán a él cuál es el vínculo que tiene contigo. Claro. Porque ahora el apellido célebre es por ti. Sí, le preguntan, ¿qué sos de Rose? Claro, no. Claro. Sí, dices mi hermana mayor. ¿Cómo se da esa conjunción de apellidos, sobre todo de orígenes? Porque tengo la percepción de que está muy presente lo italiano y también lo griego, que es esa cuestión de celebrar. Sí, sin duda. Muy buena conjunción.
Bueno, como buena familia griega, los griegos somos de juntarnos, somos de reunirnos en familia, la mesa y lo que se va a comer no es un tema menor, es algo que se planifica, no es espontáneo, ¿no? Tenemos años de mucha mesa. Y bueno, y la influencia italiana de alguna manera es esto que tiene que ver con, porque el griego es más, no sé si bien son estetas y se preocupan por la belleza y porque todo se vea bien, son más informales. Claro. Pero el Tano tiene esta cosa del pienso y del diseño, ¿no? De que y todo esta cosa impecable. Bien, de que todo luzca bien. Sí. Rose, tu formación académica tiene que ver con las relaciones públicas. Sí. ¿Y a partir de ahí es que nace tu interés por estas cuestiones de hoy? Sí, en realidad mi interés por estas cuestiones de hoy son desde que soy muy chiquita. Cuando yo dije que quería estudiar cocina y ser cocinera, mi papá me frunció el ceño. Te estoy hablando de hace 35 años atrás. Hoy, bueno, los cocineros son celebrities, pero hace 35 años atrás decirle que haber recibido una muy buena educación para ser cocinera no es algo que, menos en una mujer. No te preparé para esto. Claro. Entonces, bueno, no digo que estudié lo que quisieron mis padres, pero de alguna manera era la formación que ellos esperaban. Entonces, y fue muy buena, porque la verdad es que ser licenciada en Relaciones Públicas te da un abanico de conocimientos en tantas cosas. O sea, culturalmente fue una carrera muy interesante, y muy amplia, ¿no? Claro. De comunicaciones, oratoria, una cantidad de cosas que hoy en día son herramientas de trabajo para mí. Todos deberíamos, además, a esta altura estar licenciados en Relaciones Públicas, mejorar los vínculos. Sin duda. Estuviste además mucho tiempo en Argentina. Sí, yo soy uruguaya, nací acá, no de casualidad, no querían que hiciera el servicio militar, porque a mi papá lo llevaban lo trasladaban a Buenos Aires. Entonces, nací acá, a los 20 días me fui a la Argentina y durante 45 años viví allí. Rose, y allí estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, empiezan a notarse algunos matices. Tengo la percepción de que todos hemos reivindicado ahora eso que le pusiste foco hace tanto tiempo, y es el arte de recibir, el arte de servir. Es un acto de generosidad, es un acto de amor, pero de pronto aquí, de este lado del río, no lo teníamos tan incorporado. Sí. De hecho, cuando me vine a vivir a Uruguay, a hacer todo lo que venía haciendo en Argentina desde hacía tanto tiempo, para usar una expresión así muy cotidiana, me pinchaban el globo, ¿no? Yo venía con esta ilusión de recrear lo mismo que hacía en Argentina y me decían, no, pero acá mira que a la gente mucho recibir y poner. ¿Y eso cuándo fue? Que esto te fue pincharon el globo por primera vez. En el 2012. Ajá, 2012. Sí. En 10 años notaste el cambio. Sin duda. Es más, sembré una semilla. Acá en Uruguay. Está tu marca. Sin duda. Está tu marca. Sí, sí. ¿Y qué puentes tuviste que atravesar para que tomáramos mayor conciencia de esa relevancia? Hice un trabajito de hormiga. Claro. Sí, hice un trabajito de hormiga, y cuando haces las cosas bien, las transmitís con amor, y cuando lo que transmitís tiene sentido, no desde hay que hacer para ostentar sino desde la generosidad, como decías, desde el amor, desde recuperar los vínculos, recuperar la mesa, la sobremesa, porque mis clases, más allá de enseñarte a poner una linda mesa y a disfrutar y a cocinar y a elegir un buen vino, sí o sí tiene este lado, no sé si decirlo espiritual, pero sí donde la gente sí o sí se tiene que conectar con lo que está haciendo y con lo que está ofreciendo. Entonces, cuando la gente logró ver en mis clases esa conexión, más allá de lo práctico, sino esa conexión emocional con el alimento, con lo que servís y con la generosidad, y ahí es como que ahí hizo clic. Es tan lindo lo que decís, porque a todos, de todas maneras, nos retrotrae a aquel tiempo de la mesa larga, de la mesa amplia, de la mesa familiar, que hoy es muy difícil probablemente alcanzar aquella situación de la fraternidad, si se quiere, ¿no? Sí. Pero creo que hay una cierta expectativa en empezar a recuperar eso. Y decía, se perdió por las urgencias. Sí. Y porque me imagino cómo te debe fastidiar que estés en una mesa totalmente pensada,
servida generosamente, con cariño y con amor, y que empiecen con los celulares. Sin duda. Eso debe ser también frustrante, ¿no? Sí. Y esa cuestión de todo el tiempo que me llevó preparar esto, Sí. para que a los 10 minutos se levanten todos y se vayan al sofá a Sí. seguirla con el celular. Sí, sí. ¿Cuánto de eso tenemos que aprender? Sin duda, sí. Los celulares se han convertido en los enemigos, no solo de la mesa, en una cantidad de ambientes, pero yo creo que de eso depende un poco el anfitrión o las cabezas de familia cuando se está en un entorno familiar, de poner reglas, Claro. de imponer ciertas reglas. Sí, ¿no? está bien. Voy a caer en el lugar común de la pandemia y el impacto que tuvo en nosotros como sociedad y en cada uno, por otra parte. Pero creo que de todo lo muy espantoso que nos tocó atravesar, hay algunas reivindicaciones necesarias. El valorizar, el darle otro valor a la cocina, Sí. al estar y al compartir. En un momento estábamos obligados y después fue dejando paso eso a otras cuestiones mucho más espirituales, como decías. Sí, yo te diría que más que la cocina, a la casa. Claro, La al casa hogar. Sí, la casa se transformó en un templo, ¿no? Para todos. Claro. Y bueno, y teníamos la necesidad de, como era un lugar del que no podíamos salir, ahí la gente empezó a conectarse con eso de lo importante que es conectarse con la belleza y con la armonía que nos rodea todos los días, Claro, y hacer claro. de nuestra casa un lugar agradable. No solo del lugar, porque últimamente la gente sale corriendo de las casas, ¿no? Y cuanto más tarde llega, mejor. Y yo soy de las que, al menos por mi experiencia, siempre es el lugar que más me gusta llegar, Claro, ¿no? claro. Al que me gusta estar, el que elijo todos los días. Sos una mujer sofisticada, elegante en todo sentido, y ahí es donde te pregunto si en tus clases te consultan respecto a esa brecha que de pronto en el imaginario está de lo caro, ¿no? Y te deben decir, Rose, pero para hacer esas maravillas que haces vos, para servir la mesa como la estás planteando vos, necesito mucha plata, y plata acá es lo que no tenemos. Sí, no, justamente eso es lo que hace que mis clases sean tan concurridas, porque hago de lo ordinario algo extraordinario. No se necesita un gran presupuesto para recibir, y uno puede recibir fantásticamente bien Con lo básico. con lo básico. Sobre todo cuando hay mucha entrega en eso que uno sirve, Sí. ¿no? Que me parece que es, creo que has mencionado, ¿no? Que todo el año sea una fiesta. No tenemos que esperar a Navidad para vestir la mesa, por ejemplo. Exacto, sí. Bueno, mi último libro tiene ese nombre, se llama Todo el año es Navidad, orientado a las Navidades del hemisferio sur. Y bueno, sí, se trata de eso, se trata de eso. Estás ahora como jurado de Bake Off, y lo que hemos visto en algunas series similares es que son impiadosos con el error. Sí. O en este caso, impiadosa con el error. Y entonces se te nota muy estricta, muy firme. Sí. Eso hace bien también. Sí. Es probable que sí, que este lado mío se vea un poquito más fuerte en este certamen, porque la verdad que soy una persona amorosa, no soy Sí, ninguna- no sos de la... que Claro. está como en régimen militar, de ninguna Sí, manera. creo que lo que comunico lo comunico con mucho respeto, pero sí tratándose de un certamen y de una competencia, soy estricta, porque están compitiendo. Ujú. Entonces yo ahí elevo la vara, porque si no caemos en la mediocridad, bueno, qué total si el merengue no le salió. No es así. Entonces, yo soy, así como soy exigente conmigo misma, soy exigente con los demás, y sobre para todo la vida, tratando- y para y para la vida. Cuando Y uno para va a la vida. competir y querés ser el mejor, bueno, lucite. Claro. Cuando se lanza en el canal Bake Off, se decía el certamen más dulce de la televisión. Y ahí es donde surgía como esa cuestión de decir, pero ¿y para los dulces andamos bien nosotros los uruguayos? Hay como una necesidad también de reivindicar la pastelería, y
bueno, el éxito demuestra que sí, que efectivamente Sí, sí. el rumbo era ese. Sí. Y además la pastelería lo que tiene es que es como una rama, la cocina tiene varias ramas y la pastelería es la más sofisticada y la más estricta de todas, porque salvo algunas excepciones no da la improvisación. Y al ojo, al ojímetro. Las recetas son muy específicas, no es lo mismo 10 gramos que 15 gramos, entonces es por eso que es tan rigurosa que bueno, que uno tiene que poner también ese rigor a la hora de puntuar, ¿no? Claro, claro. Jugando con este concepto, ¿hay una receta para el éxito? En este caso, el éxito tuyo personal, para el éxito del programa de televisión. Sí, yo creo que sí, al menos mi receta. ¿O qué ingredientes no deben faltar? En primer lugar, la constancia, la innovación. Yo hace muchos años que trabajo en esto, pero me tengo que ir innovando constantemente para seguir estando vigente. Y la vigencia, bueno, depende de eso, ¿no? De la innovación y de la creatividad. Son dos pilares de los que yo me agarro muy fuerte para seguir estando vigente y que el público me siga eligiendo. Claro. La constancia, como te decía, que es fundamental, y sobre todo la pasión con la que uno hace. Sí, y me gustaría incorporar algo que creo que lo has mencionado, ¿no? La autenticidad, porque reivindicás seguido el arte de lo simple. Sí. No hay que aparentar algo que uno no es. Exacto, exacto. Y eso te pasa en la mesa también. Sin duda, sí. Así que podría nombrar unos cuantos ingredientes más, un poco de un puñado de humor, ¿no? Jugando con las medidas subjetivas, ¿no? de la cocina, un puñado, un toquecito de una picardía, pizca. Una pizca. ¿Qué es una pizca? Una pizca. ¡Qué pregunta! Una pizca, sí, es un pellizco, una nadita. Sí. Por eso son las medidas subjetivas, claro. ¿no? Que un puñado mío puede ser muy diferente a alguien que tenga un puño más grande. Entonces, claro. Y hablando de pizcas o de pronto de unidades de medida, allí tratas de instalar como que irían en gramos similares ética y estética en la mesa, ¿no? Sí. Y a ver cómo es eso. Bueno, la ética, vamos a empezar por la estética. La estética tiene que ver con que todo se vea bien y ordenado y haya una armonía. No tiene que ver con que hayan 4 copas, 7 no fuegos cubiertos, pero que no, todo esté en armonía. No. Bien. O que esté en armonía, puede estar sobrecargado, pero entonces tiene que estar en armonía con el tipo de comida que estás haciendo. Si es una comida muy protocolar, una comida de pasos, está muy bien que la mesa esté sobrecargada. Pero digo, no necesariamente una mesa de campo con asientos que pueden ser fardos, puede ser una mesa armónica, ¿no? Entonces esa estética es importante y tiene que ver un poco con cómo es uno, con el entorno en el que se encuentra, y bueno, y que todo eso conviva amablemente. ¿Y la ética en la mesa? Y la ética tiene que ver con esta cosa con todo lo que sucede alrededor de la mesa, y tiene que ver con el clima que se vive alrededor de una mesa. Los temas de conversación que se tocan. Los que no se tocan. Y los que no se tocan. Bueno, mejor, cuando no se tocan, mejor. Pero hay temas que pueden violentar una mesa. Sobre todo en nuestros días, que todos quieren tener la razón en todo. Y está bueno escuchar las opiniones y poder convivir con la opinión del resto. No siempre sucede eso, por eso es preferible evitar los ritmos con los que uno come, ¿no? Eso tiene que ver con la ética de la mesa. Seguir esos ritmos. Bueno, lo del celular que decíamos hoy. El celular. Eso tiene que ver también, ¿no? Sí. No incomodar a nadie o con preguntas, porque bueno, el anfitrión es como una especie de director de orquesta durante una comida, ¿no? Que tiene que ver que todo
fluya, que se dé bien, que ningún invitado se sienta incómodo, y bueno, y todo eso hace a que una mesa sea, más allá de la parte estética, que haya una armonía en el clima, en el ambiente que se vive. Qué interesante. Eso lo planteas además en tu blog. Tiene recetas, obviamente, tiene consejos y tiene conceptos, Sí. que eso es lo que me encanta. Rose tiene además su página web, www.rosegalfione.com. Un sitio delicioso, podríamos Sí, decir, sí. como cierre. Muy como bien, cierre. muy bien. Rose, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ti, un placer. Consulta con Amonte, temas del corazón. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Bárbaro. El doctor Pedro Amonte. Claro, cuando lo presento así pueden decirte, ¿qué está pasando con Piqué y Shakira, por ejemplo? ¿No? Que ahí seguramente tienen el corazón afectado. Pero vamos a hablar con el cardiólogo Pedro Amonte en esta consulta, cardiólogo, columnista, por esa cuestión que muchas veces tenemos que decidir, ¿no? Estoy un poquito excedido de peso o estoy pasado de peso, voy a salir a correr, a hacer deportes. ¿Qué pasa ahí en esa decisión? Primero, la decisión es tremendamente importante, porque lo que no se puede discutir es que las personas que hacen deporte, a igualdad de condiciones del resto, viven más, tienen menos enfermedades que las que son totalmente sedentarias. O sea, siempre va a ser mejor hacer deportes que ser sedentarios, aún con esto que vamos a hablar hoy, algunos riesgos asociados a la práctica del deporte. Exactamente, pero como en todas las cosas de la vida, hoy cuando tú saliste de tu casa valoraste, si me quedo en mi casa no laburo y no tengo que comer, y por otro lado, qué chance me puede agarrar un camión en la calle, y consideraste que el chance de que te agarre un camión es mucho menor que si te quedas en tu casa sin laburar y sin facturar. Lo del camión que se te venga encima tiene que ver con este tema que elegiste para hoy, y es el paro cardíaco en deportistas jóvenes. Exacto, es decir, tenemos dos partes. La primera, deportistas de competencia y de alto rendimiento. O sea, los que están entrenados, disciplinados para eso. Exactamente, los cuales pueden ser incluso de alto rendimiento amateur o profesional. Muy bien. Y por otro lado podemos decir, cualquiera de nosotros estoy haciendo deporte y ¿qué me puede pasar cuando estoy en la calle haciendo deporte? Vamos a profundizar sobre esa distinción que haces entre uno y otro grupo. A ver. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es introducir que la pastilla más barata, más efectiva y más saludable, que más reconforta, es el hacer ejercicio. ¿Tá? Esa pastilla es casi infalible. Es casi infalible, pero además no te sale acá solo enfermedades cardiovasculares, te disminuye ciertos cánceres. No estamos hablando de poca cosa. Y por otro lado, cuando estás haciendo algo al aire libre, recibís radiación solar en dosis adecuada y tenés vitamina D. Y todo gratis, es abrir la puerta y salir. Exactamente, ¿sí? Yo tenía un amigo que abría la puerta y después en la esquina tenía una novia, abría la otra puerta. Pero eso ya es otro tema del corazón. Pero a veces también uno pero lo que pasa es que esto tengo que ir a un club y el club me cobra un disparate. No, salí a la vereda y date un par de vueltas manzana. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si estamos sedentarios y voy a empezar a hacer algo, vamos a ver ¿qué tiene la humanidad documentado que le ha pasado a los que están corriendo en la vereda o haciendo deporte, jugando el papi fútbol y todo eso? ¿Tá? Entonces, si lo comparamos con los que son de competencia casi nivel profesional, nos damos cuenta que la mayor parte de los accidentes se producen en la gente que está haciendo actividades recreativas. ¿Tá? En el amateurismo. Y entonces vamos a ver a los que tuvieron accidentes, qué eran las cosas que podemos identificar. ¿Qué llevó a eso? Primera cosa, ¿es frecuente o no? Es muy infrecuente.
¿De dónde? Los datos que yo le voy a decir al oyente provienen de un trabajo muy reciente. Fue publicado, presentado en el American College de hace un mes por la doctora Martí, no es doctora, es estudiante de medicina, y que reclutaron los accidentes que recibían que sufrieron los atletas de competencia, y lo vamos a comparar con 7 años de reclutamiento de gente que está en la calle, común y corriente, de toda Alemania más de París, ¿tá? Una muestra importante. Millones de enfermos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Primero, ¿quiénes tuvieron accidente corriendo en la calle? 3 factores. 3 por 5 millones de días año. Es decir, ¿cómo se hacen 5 millones? Sumo todos los tipos que están corriendo, me fijo el tiempo que están corriendo y los voy sumando unos a otros. Eso es horas de deporte por año. ¿Tá? Entonces, ¿es el accidente frecuente? No, muy infrecuente. Pero pasa. Pero pasa, ¿tá? Porque al que le toca, le toca. ¿Qué es? ¿Viene una persona corriendo y cae seca? No, la enorme mayoría tienen síntomas y sobre todo dolor, porque la enorme mayoría van a ser una complicación en el deporte porque tienen una enfermedad coronaria que no está diagnosticada. O sea, no es un dolor cualquiera el que te viene. No, está bien identificado, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Pero entonces, queda claro, primero, ¿puedo salir a correr? Sí, si no tengo tal enfermedad subclínica. No sintieron nada antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de empezar a ejercitar, hacerme examinar. Una consulta médica. Exacto. Entonces, que la mayor parte de las veces va a ser entre 17 y 35 años, estamos hablando. Sí. 17 y 35 años. Cuando uno se siente un toro. Claro, y de hecho sí, pero ¿qué pasa? Tenés una lesión coronaria. La mayor parte de los que les pasó algo tenían una sola arteria lata. Pero esa lesión, ¿sabes cómo se llama? Fabricante de viudas. Claro. Entonces, te tiene que un médico entrenado hacerte una valoración. Decime, Pedro, ahora que dije lo de fuerte como un toro, lo que nos sentimos en ese rango etario, ¿hay distinción por género? Porque mi comentario fue asociado a mi género, pero ¿cómo se discrimina? Ahora lo vamos a ver. Dale. Es 95% son hombres. Mira. ¿Tá? Las mujeres es excepcional. ¿Tá? Y no hubo muertes en las mujeres, fueron solo manifestaciones. ¿Tá? Entonces, primero, ¿voy a hacer deporte? Perfecto, lo vas a hacer. Anda que te valoren, no tenés una cosa grosera. Segundo, empezá de a poco. No lente, claro. Empezar, ¿por qué? Porque cuando tenés una lesión que puede no ser clínica, es decir, que no es clínica, quiere decir que no da síntomas. Si la lesión, si tú vas a tu casa, de repente te duchas con la ducha medio tapado y no te das cuenta. En el momento que querés hacerte una ducha escocesa, es decir, está medio tapado el tanque ¿está claro? Sí. Lo mismo pasa con el ser humano, pero no podemos valorar con exámenes a gente que va a empezar a correr. Entonces, le instruís qué síntomas va a sentir, que ahora le vamos a decir a la audiencia. Ahí está, eso. Y la segunda de las cosas, empezá de a poco y anda probando tu tolerancia. Sí, no matarte en el primer día. Exacto, empezá caminando y tal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora contame, porque nos queda poco tiempo, el tema de los dolores. Bueno. ¿Cómo distinguir lo que me debe preocupar? La mayor parte de los enfermos que siendo gente no competitiva, que tuvieron un accidente, fue porque tuvieron un dolor que tiene las siguientes características. Empieza en el típico en el centro del pecho. Sí. Los médicos llamamos dolor al dolor verdadero, pero no es un dolor que lo toco con un dedito. No es un dolor que me muevo y me duele. Es un dolor que te molesta y que no podés decir bien dónde. Está por acá. ¿Está bien? También, en vez de dolor, a veces lo que tenés es falta de aire. ¿Tá? O sensación de opresión vaga.
¿Me explico? Sí, O claro. dolor o falta de aire o presión. Se puede acompañar de estado nauseoso o de sensación de mareo. Si se acompaña un dolor en el pecho mientras corría, si se acompaña de mareo o de estado nauseoso, o se me corre acá y me agarra la garganta, o se me corre al brazo, cualquiera de los dos brazos, pará. Está bien, Pará. pará. Ese es el punto más importante. ¿Sabes por qué? Varias de esas cuestiones que estabas describiendo las sentí yo cuando después de estar un tiempo inactivo volví a la actividad. ¿Y qué decía? Esto debe ser porque estoy empezando de vuelta. Y decía, bueno, mañana se me va a pasar, pasado se me va a pasar. Eso es lo que puede pasar a veces y que es gravísimo. Desestimar el dolor, ¿no? Es decir, esto debe ser consecuencia de lo que estoy haciendo. A mí felizmente no me pasó nada, ¿no? Pero puede pasar. Pero es consecuencia. Lo que pasa es que nadie puede decir que no tenés una lesión, que después, porque ¿qué pasa? Cuando tú tenés una lesión así y la sometés al resto del corazón, la falta de oxígeno, el resto del corazón tiene cosas que le empieza a decir a los vasos, empezá a fabricar más vasos que me falta sangre. Entonces se forman colaterales. Y después, ¿qué puede suceder? Si no haces un esfuerzo máximo, no sentís nada. Hasta que la placa esta se ablanda y vos corriendo aviso, la rompas y ahí se tapa. Sin dar aviso. Y ahí cuando se tapó la grosera falta de oxígeno genera irregularidades y se produce el mecanismo del paro cardíaco. Muchas gracias, Pedro. Como siempre, genial, genial. Y vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué viene No, después? vamos a después analizar qué pasa con los de competencia. Y antes vamos a analizar lo que se llama golpe al corazón, que es alguien que no tiene ninguna enfermedad y que en el curso del deporte le pegan un codazo, le pega una pelota bruscamente y al rato está muerto. Que se llama conmocio cordis. Mira, vamos a hablar de Y eso. vamos a empezar con un caso paradigmático del fútbol uruguayo que fue Roberto Matosa. Notable, compro. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Pedro Amonte estuvo con nosotros. Aquí este es el plan. Cierra hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que pasen todos muy bien.